Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Necesito ver sonrisas para creerle que están contentos. Amén, hermano. Nosotros debiésemos ser un pueblo feliz. Felices porque, aunque tenemos luchas, dificultades, problemas como todos los demás, también tenemos un camino bien trazado para que el enemigo no pueda engañarnos con la astucia que él tiene para engañar a todos los demás. Y nosotros estamos agradecidos a Dios por eso. Hoy día, pues está dentro de la mente de muchas personas un conflicto que comenzó en Europa. Tristemente, cada vez que hay un conflicto, lo más triste de todo es que hay pérdida de vidas humanas. Leí que ya hay más de 1,000, según algunos conteos que se han hecho, y se siguen destruyendo la ciudad, hay combate en las calles y hay derramamiento de sangre, queridos hermanos. Ayer hablaba con el pastor Gambetta y me dijo que él había tenido la alegría de ir invitado a Ucrania, donde habían hecho un edificio maravilloso de la conferencia del séptimo día. Y dice que el edificio era, es porque suponemos que todavía está de pie, ¿no? Dice que era maravilloso y él tuvo la oportunidad. Estoy teniendo un poco de feedback. Y entonces, a través de esa visita tuvo la oportunidad de predicar en Ucrania. ¿Ustedes se acuerdan del pastor Isaías de la iglesia de Los Ángeles? ¿Quién lo conoció? ¿Sí se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de su esposa? Ella es ucraniana. Estoy seguro que en este momento está pasando por un momento triste, ¿no? Al saber que la tierra entera pues está preocupada de lo que ocurre en ese lugar, pero nadie está interviniendo, al menos no directamente. ¿Por qué no están interviniendo directamente? Porque si ocurriese una cosa así, se desata la Tercera Guerra Mundial. Y si se desata la Tercera Guerra Mundial, no quedamos ninguno. Porque el poder que tienen estas grandes potencias nucleares, hermanos, un botón y desaparece un continente entero. Por eso es que están refrenando las acciones, esperando que haya una recapacitación por parte del pueblo invasor. Aunque déjenme decirle algo, y esto yo lo pongo entre paréntesis, porque es una opinión muy personal. Por favor, no digan, el pastor enseñó. No, es una opinión personal que yo les hago. Mi opinión es que todas estas cosas retrasan el establecimiento del nuevo orden mundial. Porque ellos lo tenían básicamente todo listo y ahora aparece esto y las cosas se les complican para ese establecimiento del nuevo orden mundial. ¿Qué significa eso para el pueblo de Dios? Significa que el Señor nos está comprando un poco más de tiempo para que usted y yo nos preparemos y para que preparemos a otras personas también. Tenemos que orar por nuestros hermanos ucranianos y tenemos que orar por todos aquellos que están envueltos. Mire, un soldado, lo único que hace un soldado es ¿qué cosa? Obedecer lo que le manda su general, su capitán. Los hombres que están detrás de todo esto, ellos tienen que obedecer, porque el que se pone en un uniforme, pues le hace un juramento a la institución a la cual representa. ¿No es cierto? Usted y yo no tenemos ningún uniforme, pero sí representamos a una gran institución. Esa institución es la institución del cielo. Y nosotros, aunque no tenemos uniforme, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? La justicia de Cristo. Esa debe ser nuestra vestidura.
y es la que usted y yo debiésemos usar todo el tiempo. Este canal de televisión del Evangelio Eterno, si hay algo por el cual se ha, digamos, destacado, es por la predicación de la verdad presente. Muchas personas han llegado al conocimiento de la verdad a través del canal de televisión. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de aquí han llegado a nuestra iglesia por el canal? Levanten su mano. Miren la cantidad de gente que hay acá. Mucha gente. Yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que otros llegaran al conocimiento de la verdad? Claro que sí. Y esperamos que a través de su donación, acá tenemos una cajita, y si usted en su corazón siente que puede ayudar en algo, pues acá está la cajita, va a estar durante todo este día, mañana ya la llevamos, pero no tiene que hacerlo ahora al final de nuestro sermón. Si usted quiere donar algo, si su corazón está con ese deseo, puede pararse y poner su donación en esta cajita que está aquí a mi izquierda y al frente suyo. Y esperamos que eso sirva para mantener al canal funcionando y en el aire, como ha sido en los últimos 9 o 10 años que hemos estado transmitiendo. Este día traigo un tema que, pues para muchos de ustedes ya lo conocen, la imagen de la bestia. Pero es un tema profético que vale la pena recordar y también vale la pena para compartir con nuestras visitas que por supuesto no entienden y no han sido expuestos a estas cosas que esperamos que hoy a través de la palabra de Dios puedan ser una bendición para ellos. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, y ahora no tienen que abrirlo en este momento, vamos a ir, solamente les quiero contar lo que pasa en Apocalipsis 13 como un picture, así en general, como un overview que se llama. Hay dos bestias que aparecen en el panorama profético. Una bestia, la primera bestia, sube del mar y la segunda bestia sube de la tierra. Son dos poderes, ya lo vamos a analizar más profundamente. Y estos dos poderes se unen para llevar a la tierra por un camino que es completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Esto va a generar una reacción por parte del divino, por parte de nuestro Dios. Y van a empezar a suceder grandes cosas sobre la tierra. Y hoy día vamos a ver un poquito acerca de lo que pasa cuando estas dos naciones se unen y se levanta esa imagen. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Quién la levanta esa imagen y por qué toma aliento y empieza a tener poder y autoridad para matar a muchos de los que van a estar en contra de esa imagen? Y nosotros estamos aquí justamente para seguir lo que la palabra de Dios nos ha dicho y predicar y advertir al mundo lo que va a ocurrir dentro de muy, muy pronto. Si no lo advertimos, ¿cómo la gente va a conocer o a saber? Por eso, el pastor Gambetta pues se ha hecho muy popular, ¿no? Pero es muy popular para los que quieren la verdad, pero es impopular para los que quieren, ¿qué cosa? La mentira. No hay que predicar eso. Eso es algo que debemos dejar de lado, solo hablemos de las cosas lindas. Pero ¿saben algo? Si usted no conoce la verdad, ¿cómo se va a preparar para las cosas que han de venir dentro de muy pronto? ¿Cómo puede una persona que jamás ha escuchado esto saber que lo que va a ocurrir es si es bueno o es malo si alguien no se los advirtió de antemano?
Y usted y yo, los que ya estamos acá, sabemos que hemos sido llamados para llevar adelante este mensaje. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Acá tenemos la primera bestia. ¿Qué es una bestia? Lo primero que tenemos que entender, para entender la imagen de la bestia, tenemos que entender primero qué es una bestia e identificar esas dos bestias, porque son dos. Para poder identificar lo que es la imagen, vamos a ver primero qué es una bestia. La clave para entender el libro de Apocalipsis está en el libro de Daniel, porque Daniel y Apocalipsis son dos libros que van juntos y nos hablan de las cosas que van a ocurrir en la parte final de la tierra. Son libros escatológicos, con enseñanzas escatológicas. A pesar de que Daniel tiene 12 libros, 6 libros son históricos y 6 libros proféticos. Los 6 libros históricos tienen enseñanzas escatológicas. Significa que los eventos contados en la historia volverán a ocurrir también en el futuro. O mejor dicho, en el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Por eso es importante que entendamos, y se lo decimos a todas las personas, porque hay muchos que están enseñando que hoy tenemos que estudiar única y exclusivamente el Nuevo Testamento. Si no tenemos el Antiguo Testamento, primeramente, no hay nada que podamos entender de la profecía. 2, ¿cómo sabemos que el Mesías es el Mesías si no estudiamos el Antiguo Testamento? Dígame. Es imposible. Las dos cosas van juntas y van de la mano. Y vamos a entender, primeramente, qué es una bestia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. En Daniel, capítulo 7, hay 4 grandes bestias. Y mire lo que dice Daniel 7:17, para que comencemos a entender. Dice Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Obviamente, si usted tiene un rey, también tiene un reino, porque no hay rey sin reino, ¿no es cierto? Entonces, una bestia es un reino, es un poder, es una nación, es un sistema. Miren lo que dice el versículo 23 para que le quede más claro. El mismo capítulo, versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, la cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Entonces tenemos que una bestia es, ¿qué cosa, hermanos? Un reino. ¿Cómo le llamo hoy día a un reino? Un país, una nación. Ahora la pregunta es, ¿son todos los reinos bestias? ¿Sí, dice usted, hermana? Hoy día pareciera que todos los reinos son bestias, ¿no? Pero para poder contestar esa pregunta tenemos que identificar, primeramente, ¿cuándo se le llama a una nación una bestia? Por ejemplo, características de una nación que es una bestia. Y todas estas características usted las va a encontrar en el libro de Daniel. Yo se las voy a mencionar. Una de las características de una nación que es bestia es, por ejemplo, que ese reino tenga unión de la iglesia con el Estado. En otras palabras, que el jefe mayor de la nación sea también sumo sacerdote, o sea, como le quieran llamar, religioso, pero también sea presidente de la nación. O sea, unen iglesia y Estado. Esa es una característica de una bestia. ¿Qué más? Que pasen leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Eso hace una bestia.
que pasen leyes que vayan en contra de la ley de Dios. Eso hace una bestia. Que persiga al pueblo de Dios porque no están de acuerdo con lo que ellos dicen. Eso hace una bestia. O sea, todas las características que usted y yo vemos en lo que ocurre con Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma, nos enseña a nosotros lo que es una bestia. Ahora, desde el punto de vista de Satanás, ¿para qué usa Satanás una bestia? La usa para dominar el mundo entero. Estas primeras 4 bestias, lo que hizo Satanás fue tratar de dominar el mundo entero y dominar no solo el mundo, dominar también, ¿qué cosa? Las mentes de todas las personas, porque detrás de eso estaba la adoración. Y Satanás lo que quiere es adorar. Quiere ser adorado. Él quiere ser el centro de la adoración, aunque él se oculte detrás de todas las formas de adoración, pero detrás está siempre el enemigo, porque lo que busca es la adoración y el dominio de todos los seres humanos, queridos hermanos. Entonces, las primeras 4 bestias ocurrieron en lo que nosotros conocemos como el segundo sello, que es el caballo bermejo, el caballo de color rojo. ¿Qué representa? ¿Por qué es rojo? Porque en toda esta etapa lo único que hubo fue derramamiento de sangre. Y todos los bestias peleaban unas con otras para ir determinando quién dominaba, y hubo guerra y otra guerra y otra guerra, y eso ocurrió hasta el tiempo en que el Señor Jesús vino, donde ahí empieza ya el tercer sello, que es otra etapa del tiempo en el cual nosotros, déjeme ponerlo de esta manera. Hay un libro con 7 sellos, y ese libro será abierto o es abierto durante el juicio. Pero cada una de esas etapas representa justamente desde el comienzo de la historia de esta tierra hasta el final 7 etapas distintas. Y cada una será juzgada de acuerdo a lo que ocurrió en esa etapa. Y yo se los he explicado muchas veces. En la iglesia normal, en la iglesia de la adventista, se enseña que el rollo contiene la historia del cristianismo. Eso es desde la venida de Jesús hasta el final. Pero Elena de White tiene una cita, y en esa cita ella deja claramente establecido de que el rollo contiene la historia de la tierra desde el comienzo hasta el fin. Y en el juicio se abrirán por etapa. Y le he explicado por qué. Simple. Por ejemplo, en la etapa, creo que es del 4º sello, cuando fue el tiempo del oscurantismo, ¿cuántas Biblias existían para que la gente pudiese estudiar? ¿Perseguían a los que querían estudiar la Biblia? ¿Qué hacían si a alguien lo pillaban con una Biblia? ¿Qué hacían? Los quemaban, los golpeaban, los descuartizaban, hacían toda clase de cosas. Les pregunto, ¿estas personas van a poder estudiar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios si ni siquiera se les permitía estudiar la palabra de Dios? ¿Va a poder juzgar a Dios a ese grupo igual que los que vivimos en el tiempo del fin? Que no solamente tenemos la Biblia, también tenemos el espíritu de profecía. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos más responsabilidad que aquellos que estuvieron durante el tiempo de la Edad Media. Nuestro Dios es un Dios justo y no nos va a juzgar a todos de la misma manera. Por eso va a juzgar de acuerdo al tiempo. Y entonces tenemos que estas bestias, pues son poderes que Satanás utilizó en ese tiempo, 4, y en el tiempo del fin hay otras 3 bestias más. Las 4 las encontramos en Daniel capítulo 7, y las últimas 3 las encontramos en el libro de
Apocalipsis capítulo 13, que las primeras dos bestias, y la última está en Apocalipsis 17. Vamos a identificar las bestias que están en Apocalipsis 13. Ya sabemos que las cuatro primeras son de Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma de los Césares. ¿Ok? Esos eran los primeros cuatro dominios grandes que utilizó Satanás. Si usted se pone a pensar, fíjense que Nabucodonosor no solamente era rey de Babilonia, también era el sumo sacerdote de la religión babilónica. Ahí está iglesia y Estado. En los medo-persas también existía lo mismo. Por eso pasaron, ¿se acuerdan lo que hizo el medo-persa? Que dio una orden de que nadie podía adorar ni orar excepto al que estaba, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Darío era, ¿no? Darío. Excepto a Darío. ¿Cómo para usted adorar o orarle a Darío? Obviamente se creía Dios. Y los griegos, el que mandaba más se creía Dios. Se creían escogidos de Dios. ¿Y para qué decir los romanos si los Césares eran todos, según ellos, dioses? Esas son características de una bestia. Ahora yo le pregunto, ¿hay alguien en este momento que se crea Dios acá en la tierra? No me digan nada todavía. Solamente estamos conversando acerca de cómo se empiezan a ver las similitudes de las cosas que vimos en el pasado correspondiente a las cosas de ahora. Entonces, estas primeras cuatro bestias ya ocurrieron en el pasado, pero espiritualmente van a volver a repetirse en el final. Entonces, vamos a identificar la quinta bestia que está en el libro de Apocalipsis. Y acabamos de leer que dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, claramente podemos ver acá de que este poder sale de un lugar sumamente poblado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice que las aguas son, y usted puede buscarlo en su Biblia, vaya a Apocalipsis 17, 15. Cuando lo tenga, digan amén. Dice, y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué representa el agua? Representa mucha gente. ¿Ok? Entonces, este poder salió de un lugar sumamente poblado. Cuando esto fue escrito, había un solo lugar sumamente poblado en el mundo. ¿Cuál era ese? ¿Cuál? Es lo que se conoce hoy día por Europa. Europa y el Medio Oriente era lo que estaba más poblado, queridos. De ahí salió todo. ¿De dónde vinieron los que llegaron a colonizar acá América? ¿De dónde vinieron? De Europa. De ahí vino la mujer que voló en Europa y se vino a poner acá, en este lugar. Pero ese es otra predicación, nada que ver con esto. Pero Europa es un lugar que era sumamente poblado. Entonces, este poder salió de ese lugar, de Europa. ¿Qué más nos dice? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 9? Dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son, ¿qué, hermanos? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces acá tenemos otra característica de esa bestia. Tiene 7 montes que la rodean. Hay una sola ciudad en el mundo que está rodeada por 7 montes, cuyo personaje principal no solamente tiene un poder
digamos, de religioso, sino también tiene un poder político, porque él es presidente de ese lugar, pero también es sumo sacerdote de esa religión y de ese lugar. Y está rodeado por 7 montes, pero también los montes significa poder utilizado para dominar, o sea que tiene una doble aplicación. Dice, y en sus cuernos, y también tenías 10 cuernos. 10 cuernos significan divisiones. Este poder fue dividido en el comienzo, cuando las tribus bárbaras los invadieron, y de ahí se dividió en 10 porciones el Imperio Romano. De una de esas porciones salió el papado, y eso es lo que da efecto la segunda parte que está en Apocalipsis 13. Y dice también que tiene 10 diademas. ¿Qué significa una diadema? ¿Qué es diadema para usted? Es una joya, pero representa ¿qué cosa acá en Apocalipsis? Es una, y la corona representa poder político. O sea que este lugar no solamente es un lugar de adoración o espiritual, también es un lugar de origen político. ¿Ok? Y dice, y sobre sus cabezas un nombre que, cuando algo es blasfemo. A ver, uno que levante la mano y me diga, porque si yo no lo escucho, no entiendo nada, escucho solamente murmullo. ¿Cuándo algo es blasfemo o alguien es blasfemo? A ver si... Muy bien, hermana Elvira. Blasfemia se llama en la Biblia cuando alguien se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios y se hace adorar como si fuera Dios. Eso es blasfemia. ¿Se acuerdan que al Señor Jesús le acusaron de blasfemo por decir yo soy el Hijo de Dios? Y el que hizo el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, blasfemia, tiene que morir por esa blasfemia. Y tenía delante al verdadero Hijo de Dios. Pero hoy día la gente debería rasgarse las vestiduras de verdad. Cuando digan blasfemia, usted no es ningún representante de Dios, usted es un hombre común y corriente. Y más pecador que nosotros juntos. Porque esconden muchísimas cosas detrás de una pantalla. Pero todas esas cosas han salido al aire. Ya estamos empezando a identificar esa bestia, ¿cierto? Yo todavía ni la he mencionado. Pero ¿qué lugar vino de Europa? Está rodeada por 7 montes. Su líder es político y también espiritual. Estuvo dividido por 10 y es blasfemo, se hace adorar como si fuera Dios. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Mire, fíjese bien acá. Estas son las 4 bestias que estaban en Daniel 7. Y la bestia que sale del capítulo 13 tiene de estas bestias total. ¿Qué significa eso? Significa que las enseñanzas de estas 4 bestias pasaron a la bestia que sube del mar. O sea que todas sus enseñanzas son tomadas del paganismo. Eso es lo que está diciendo. El paganismo está detrás de las enseñanzas de la 5ª bestia que sube del mar. Y entonces, versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Fíjense aquí. Este gran poder sufrió una herida mortal. ¿Cuándo sufrió este poder una herida mortal? La sufrió cuando en Europa se cansaron de los abusos de este gran poder. Y entonces Francia se levantó, Napoleón Bonaparte mandó a su hermano, a Coronel Berthier, y entró en Roma y tomó preso al susodicho, no he dicho quién,
Lo tomó preso y lo sacó a pasear por prácticamente toda Europa para exhibirlo, y pensaron todos que nunca más el papado volvería a tener fuerza en la tierra, porque tenía una herida mortal. ¿Ok? Pero dice que la herida mortal, ¿qué cosa? Fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo comenzó a sanar la herida de ese poder? Pues tan pronto como el Papa fue tomado preso, empezaron a trabajar bajo tierra todos los que estaban destinados a ayudar a esa causa. De ahí vienen los jesuitas. Los jesuitas fueron creados justamente para contrarrestar la obra de la Reforma y trabajar como de lugar para devolverle al papado el lugar que un día perdió. Y entonces, en 1929, en Italia, se da el Tratado de Letrán y se le devuelve al papado un lugar en la tierra. Ese lugar se conoce con el nombre de el Vaticano. Y de ahí en adelante la herida comienza a sanar. Ahora yo le pregunto, ¿está la tierra maravillada en pos de la bestia hoy día, sí o no? Todos. Todos los presidentes van con él. Todos le preguntan a él. Yo le aseguro que en este momento, con la guerra de Rusia y la guerra de Ucrania, ya está en sesión el Vaticano con los líderes del mundo para llevar adelante un plan y terminar esto. Le pregunto, ¿tiene poder el Vaticano para hacer eso? Lo tiene. Porque ellos manejan el mundo entero, completo. Por lo tanto, todo lo manejan tras bambalinas y nada hacen abiertamente. Tienen gente para realizarlo. Apocalipsis 13, 4, 5 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿quién va a hacerle frente a este poder? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, el otro versículo que voy a volver un poquito, se me pasó algo muy interesante. Y dice hablando de esa primera bestia, y el dragón le dio su poder y su trono, ¿y qué cosa? O sea, ¿quién es el que le dio el poder a esta bestia, hermanos? Es Satanás. Si usted está acá esta mañana, primera vez que viene y nos está escuchando, o usted nos está oyendo a través de las pantallas de televisión, no se trata de lo que estoy diciendo yo, se trata de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este poder, si tiene todo lo que tiene, si tiene poder, si tiene un trono y si tiene grande autoridad, es porque Satanás se lo dio. Por eso es que Satanás se atrevió en el desierto a decirle al Señor Jesús, si postrado me adorares, yo te doy los reinos de este mundo. Eso es una blasfemia, porque los reinos de este mundo los hizo Dios. Él los tergiversó, los cambió, los puso completamente separados del camino de Dios, pero es una blasfemia. Déjenme volver entonces. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, dice, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Les explico esto. En el Apocalipsis capítulo 13 está el papado, y lo voy a decir así abiertamente, en dos fases distintas. La primera está antes de la herida y fueron 1260 años, que básicamente son 42 meses. Pero ahí eran proféticos, un día por año. Pero en la segunda fase, que es la fase que usted y yo estamos viviendo, van a ser 42 meses literales.
Cuando este poder reciba la autoridad para gobernar el mundo, van a gobernar por 3 años y medio. No van a ser 1260 años, van a ser 3 años y medio. Vamos a ir a la segunda bestia. Ya tenemos, sabemos cuál es la primera bestia, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La segunda bestia sale ¿de dónde sube? A ver, si la primera bestia subía del agua, y el agua significa ¿qué cosa? La segunda sube de la tierra, ¿qué significa eso? Significa que salió de un lugar que no estaba poblado. ¿Cuál nación se hizo inmensa de grande y salió de un lugar que cuando llegó acá no había nadie excepto los indígenas? ¿Acaso no es representada por un cordero o por un carnero? Por supuesto que es representada por un cordero. Y esta nación, cuando recién vino acá, ¿cómo hablaban los Estados Unidos de Norteamérica? Como cordero, todas sus leyes eran tomadas de la Biblia. No había ninguna reunión que no empezaba con una oración, queridos hermanos. No había nadie que no pusiese en una balanza si Dios estaría de acuerdo con las leyes que se estaban tomando, con las leyes que no se estaban tomando. Pero después comienza a hablar como ¿qué? A ver, dígame cosas que le hacen pensar a usted que esta nación está hablando como dragón. ¿Leyes como qué? Pues han prohibido la oración en las escuelas. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Antes se oraba en las escuelas. El matrimonio homosexual. Ahora apoyan algo que la Biblia está en contra de eso. El aborto. No, que a usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Así que, y pobre del que le diga algo con respecto a Dios. Porque la que está mal es la persona que habla y pone a Dios. Y eso este país lo está haciendo. Ahora están diciendo que usted puede elegir el sexo de lo que usted quiere ser. Hermanos, podemos seguir hablar mucho rato con respecto a lo que este país está haciendo desde el punto de vista espiritual. Pero la palabra de Dios lo dice muy claro. Primero tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Era semejante a Cristo. Pero ahora empieza a ser semejante a Satanás con todo lo que está ocurriendo. Y dice, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El papado. O sea que acá dice que empieza a haber una unión entre los Estados Unidos y ¿qué más? Y el papado. Se unen los dos. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué está diciendo acá? Que Estados Unidos va a ejercer todo su poderío, se va a unir con Roma y va a hacer que toda la tierra se postre delante del papado. Ahora fíjese bien. ¿Cuántos poderes se mencionan en Apocalipsis? 13. ¿Cuántos poderes son? A ver, ¿de dónde sacaron el tercero? ¿Cuántos poderes mencionamos? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántos? 2. ¿Quiénes son esos 2? Estados Unidos y el papado. Ahora pónganse a pensar un poquito algo. Si la Biblia dice que en el tiempo del fin, los 2 poderes principales van a ser Estados Unidos y el papado, ¿qué pasaría si hubiera una guerra nuclear ahora mismo? Dígalo más fuerte, hermano. No quedaría ni el Vaticano, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni ningún poder. Por eso yo pienso, y esto es una opinión personal, que esto que está
ocurriendo va a llegar en algún momento a su fin. Porque si escala, esto no tiene vuelta. De alguna forma va a ser puesto para que no siga escalando. ¿Por qué? Porque la profecía se tiene que cumplir, a no ser que Dios diga, no, vamos a esperar otros 500 años más para que después de la guerra volvamos a reconstruir toda Europa y todo, y volver a ser Estados Unidos como antes. Lo dudo mucho. Pero la última palabra la tiene Dios. Es lo que yo pienso. ¿Ok? Y entonces dice que este poder se unen y toda la tierra hace que adore a la primera bestia. Cuando este país llegó acá y se hizo grande, este país no quería saber nada del papado. Los hombres grandes de Estados Unidos como George Washington, Abraham Lincoln y hasta John Kennedy, queridos hermanos, que era católico, tenía muy claro que usted y yo no teníamos nada que ver con el papado y que no debía haber ninguna relación porque ya conocía cómo ellos eran. No existía, pero de un momento a otro empezó a entrar el papado y hoy día tenemos algo muy claro. Tenemos algo que el papado de los Estados Unidos son uno. Todo lo que el papado quiere, Biden lo hace. Y esto muestra que la Biblia dice la verdad. Que la Biblia enseña lo que es. Y que usted ni yo podemos parar esto. Porque así está expuesto en su palabra. Todos los presidentes de los Estados Unidos, más o menos, creo que fue más o menos desde Reagan en adelante es cuando comenzó esta unión con el papado. Y ya los últimos, ya esto es, de todos los presidentes creo que el más apegado a él es este. Incluso Francisco dijo, Joe Biden es un ejemplo del catolicismo. La Corte Suprema de los Estados Unidos siempre fue formada por casi todos sus jueces eran protestantes. Hoy día prácticamente todos son católicos y alguno que es jesuita. Entonces esta nación va en pos de la bestia. Tranquilamente lo podemos ver. Apocalipsis 13, 14 y 15 dice así, hablando de la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este país es el que empieza a engañar con las cosas que hace, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Fíjense bien, dice que le hagan imagen. ¿Esta es una imagen física o espiritual? ¿Se va a levantar una imagen física? No. La imagen física ya la levantó la Babilonia física. Y lo vamos a ver en un rato. Esta es una imagen espiritual, con la Babilonia espiritual. Y vamos a verlo en un ratito para que entiendan. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que va a haber persecución en contra de cualquiera de ustedes y de nosotros que querramos hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 13, 16, 17 y dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta es otra cosa que trae un poco de confusión. La marca no es una cosa física. No es física. Es una marca de corte espiritual. El único que va a poder ver la marca o el sello es y será Dios. Nadie más lo va a poder ver. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Que si yo tengo la marca en la frente es porque decidí adorar
a la bestia. Y si la recibo en mi mano, significa que me obligaron y yo cedí a la presión. Eso es todo, por la fuerza o por convencimiento. Eso es todo lo que significa. Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ellos van a imponer presión para que usted y yo seamos parte de ese pueblo. Y si no somos, no vamos a poder fungir normalmente dentro de las condiciones que ellos quieran imponer. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto que tenemos acá es un dibujo de la iglesia y el Estado. ¿Y qué es lo que hay entre medio de ellos dos? Miren, una pared significa que la iglesia jamás debe estar relacionada con las cosas políticas o civiles. Debe estar completamente separada. Por eso que en el tiempo de la Edad Media los papas hacían lo que querían, porque no solamente era un líder espiritual, eran los que ponían y quitaban reyes, declaraban guerras, pasaban leyes de todo tipo, porque ellos eran la autoridad, no solamente espiritual, sino también en la autoridad civil. Y esto se logró separar cuando el protestantismo entró en acción y finalmente se dieron cuenta que la iglesia jamás debería estar ligada con el gobierno. Y como les dije, miren lo que dice John Kennedy. Y John Kennedy era católico, queridos hermanos, ¿ok? Era católico. ¿Y por qué lo mataron? Lo mataron porque aunque era católico, no era un vendepatria. Y no quiso entregar esta nación en las manos de aquellos que la querían. Y dijo, no, antes que ser de ustedes, primero soy presidente de la nación. Por eso es que terminó eliminado. Miren lo que dice él. Yo creo, mejor dicho, lo que dijo él. Yo creo en un Estados Unidos donde la separación entre la iglesia y el Estado sea absoluta. Donde ningún prelado o pastor le pueda decir al presidente de la nación qué hacer o cómo actuar. ¿Significa esto que la iglesia es la iglesia y la política es la política? No puede haber unión entre estas dos cosas. Pero hoy en día, pues muchas veces ya empezamos a ver que incluso los protestantes han ido a hablar con el presidente. ¿Se acuerdan lo que pasó hace un par de años cuando todos los protestantes fueron con el presidente Donald Trump? Y Donald Trump pasó una ley e hizo de un solo domingo, el día de oración. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Y entonces salió Donald Trump y estaba rodeado de todos los protestantes, pero detrás de él habían 2 sacerdotes jesuitas para hacer del domingo un día de oración. Eso era como un pequeño adelanto de lo que va a ocurrir después. Obviamente, todavía no llegó ese momento. Pero ¿de dónde viene esto de la imagen de la bestia? Pues vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Los invito a abrir sus Biblias y rápidamente vamos a ir a Daniel, capítulo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Mire, fíjense bien, la estatura era de ¿cuántos codos? 60, ya había un 6. La anchura era de 6 codos. Y normalmente, en los tiempos de las regulaciones que existían era de que el grosor y la anchura tenían que ser de la misma cantidad. Entonces había un 6 y un 6. Eso es el número de la bestia. Y él dice que levantó esta imagen
la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Fíjese lo que utiliza. ¿Dónde escuchamos eso? ¿Dónde? En Apocalipsis. Apocalipsis dice exactamente las mismas palabras, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y estos instrumentos de música se utilizaban también en la adoración al verdadero Dios, hermano. Significa que no todo lo que escuchamos es real, verdadero y que proviene de Dios. Dice: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado delante de un horno de fuego ardiendo. Fíjese bien. Esta era la Babilonia verdadera. Y se levantó una imagen verdadera. Y se llamó a todas las naciones del mundo para postrarse delante de esta imagen. Pero habían tres que estaban en esa multitud, que cuando llegó el momento de que todo el mundo se tenía que postrar, ¿qué hicieron ellos? Se mantuvieron de pie. En esa hora, queridos hermanos, había muchísima gente de todas partes del mundo que vino a la inauguración de esa imagen. De todas partes del mundo. Venían a adorar la imagen de Nabucodonosor. Ahora fíjense bien, en el capítulo 4, Nabucodonosor se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte, hermano? Se convierte en una bestia. ¿Se acuerdan que se volvió loco y lo hizo una bestia por 7 años? Entonces lo que se levantó era la imagen de la bestia. ¿Se dan cuenta la similitud entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues hubieron 3 que no se postraron delante de esa imagen. ¿Cuántos eran? Solamente 3. ¿Cuántos no se van a postrar delante de la imagen que se va a levantar al fin del tiempo? No, son mucho más que esos. La pregunta es, ¿piensa usted que estamos listos para ser como esos 3 que no se postraron delante de esa imagen? Eran millones los que estaban en ese lugar, millones. Y todos habían venido a escuchar y a ver el tremendo discurso y para descubrir la imagen. Y todo el mundo iba a decir, ¡wow! La imagen de Nabucodonosor. Y se quedaron todos así impresionados por esa estatua. Pero de repente se quedaron 3 que no postraron y no se postraron delante de la imagen. Y se despertó la ira de Nabucodonosor. Porque él no solamente representaba el poder político, representaba también el poder espiritual. Y dijo, tómenlos presos porque los vamos a echar al horno de fuego en castigo por no arrodillarse delante de mi imagen. Y les dijeron a ellos 3, póstrense o los echamos. Y esos 3 que dijeron, no importa lo que hagas, no importa lo que nos digas, no importa tu amenaza, nosotros no nos vamos a postrar delante de tu imagen.
Y si el Dios del cielo quiere, nos va a salvar. Ahora yo le pregunto a usted. Es fácil leer esta historia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros realmente podríamos decir, si viéramos un horno ardiendo ahí delante? Porque una cosa es la historia y la otra es meterse dentro de la historia y que le digan, a ver los valientes adventistas del séptimo día, vengan para acá todos los que van a morir por Jesús, vengan. ¿Qué pasaría? Ahí la cosa cambia, ¿cierto? La cosa es completamente diferente. O si no, que le dijeran como a Daniel, si que tú eres adventista el séptimo día, ¿cuánto tiempo llevan los leones sin comer? 1 semana. Ok, vengan ustedes, vengan acá. Y se meten con los leones. Ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? Esa estatua significó una tremenda prueba para esos 3 judíos. Pero dice la historia bíblica, y la voy a contar, usted la puede leer en su casa, de que mandó calentar el horno 7 veces más. 7 veces más. Se calentó tanto el horno que los llevaban a esos 3 para echarlos adentro, se quemaron todos. Y los echaron adentro. Y estaba Nabucodonosor, pero enojadísimo, porque no se habían postrado. Y cuando vio el horno, se dio cuenta que adentro del horno habían 4. Y se paseaban por dentro del horno y no se quemaban. Y él mismo dijo, y uno parece como si fuera el Hijo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿de dónde sacó él que el Hijo de Dios era así? ¿De dónde sacó Nabucodonosor? ¿Ah? Sí, pero ¿quién le contó? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién vio a Jesús alguna vez en visión? Daniel, hermanos, Daniel lo vio. Muchas veces lo vio en visión y él le contó a Nabucodonosor acerca de su Dios. Por eso es que lo pudo reconocer y decir, wow, ahí está uno como si fuera el Hijo de Dios, porque Daniel ya le había dicho que lo había visto en visión, en muchas veces y en muchas oportunidades. Y entonces se le fue la rabia a Nabucodonosor. Ahora yo le pregunto, todos los que vinieron a adorar ese día, todos, porque vinieron millones, toda nación, tribu, lengua y pueblo vino a adorar y todos se fueron a su casa. ¿Y qué fueron a contar? Fueron a contar lo que el Dios del cielo hizo con 3 personas que fueron leales y fieles a Dios. ¿Por qué te digo esto yo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Dios se va a manifestar cuando la imagen de la bestia tome vida y empiece a perseguir al pueblo de Dios. Cuando eso ocurra, ¿te vas a acordar de esta predicación? Ese amén me dejó sordo. ¿Pregunto de nuevo? No, ya no hay. Una sola oportunidad, no hay más gracia. Escúchame lo que les voy a decir, hermanos. Una cosa es leer las historias de la Biblia y la otra es meternos dentro de la historia. Nosotros contamos todas las cosas, ¡ay, qué lindo! Noé en el arca y flotaba y flotaba y la contamos así, todo, ¡ay, amén, amén! Pero usted sabe todo lo que pasó Noé para llegar ahí. Trabajó por 120 años construyendo un barco y fue el centro y la burla de todos los que pasaban. Y usted y yo tenemos un mensaje, ¿sí o no, hermanos? Y muchas veces con ese mensaje, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Porque tenemos miedo a la burla de lo que las demás piensan. ¿No nos dicen que somos judíos?
fanáticos, extremistas, secta. Nos dicen de todo tipo de cosas. Y nosotros, para no ser diferentes a ellos, ¿qué hacemos? Pues nos mezclamos con ellos para que no nos miren diferentes. Pero nosotros debemos ser santos. ¿Qué significa santos? Apartados. Así como esos 3 judíos fueron santos y hasta el final, queridos hermanos, se mantuvieron firmes. Esa fue la imagen. Y ellos, esos 3 judíos, fueron salvados por el Señor mismo, y Nabucodonosor tuvo que reconocer que el verdadero Dios estaba con esos 3 judíos. Y saben, al final del tiempo, toda la tierra va a reconocer que nosotros éramos el verdadero pueblo de Dios. Pero eso será única y exclusivamente si usted y yo permanecemos fieles. Mire, mucha gente adventista del séptimo día, cuando empieza a escuchar este sermón, se paran y se van, ya me lo sé de memoria ya. Pero usted y yo no sabemos si al entrar en esta historia, yo me puedo ver en ese momento, cuando la imagen de la bestia sea levantada en mi tiempo y yo tenga que verme a mí mismo para tomar la decisión final. Ven, cuando se levante la imagen en nuestro tiempo, es una imagen espiritual. Y la Babilonia es la Babilonia espiritual. Pero lo que no va a ser espiritual va a ser el castigo. Porque va a haber un castigo real y verdadero. Y va a haber muerte, queridos hermanos. Apocalipsis 14:6 nos dice a nosotros que usted y yo tenemos un mensaje que dar al mundo. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El Señor nos ha mandado a que nosotros demos esta gran advertencia a toda la tierra. Pero la iglesia hoy día está diciendo, no tenemos que dar ninguna advertencia. Lo que tenemos que hacer es hablar del amor de Dios. Mire, ¿sabe por qué esta advertencia es? Porque Dios nos ama. Y porque Dios ama al pecador y quiere que el pecador venga al arrepentimiento. Pero si la iglesia que fue levantada para dar esta advertencia está en silencio, ¿quién la va a dar? Contésteme, ¿quién la va a dar? ¿Va a tener que el Señor levantar piedras? ¿Porque usted y yo no lo hacemos? El Señor no se quiere llevar piedras al cielo. Se quiere llevar a usted. Sí, a usted que está acá en esta mañana y me mira así con cara como de... A usted se lo quiere llevar. Pero para eso tiene que haber una reacción de nuestra parte, hermanos. No nos podemos quedar como si... Exactamente, no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Maranata, el Señor viene, dice... La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Escuchen bien. Si usted y yo fallamos cuando se levante la imagen, o sea, cuando ocurra lo que va a ocurrir, no me quiero adelantar porque Elena de White lo dice bien claro. Si usted y yo fallamos en ese momento y no tomamos el camino que Dios espera, usted y yo estamos sellados para siempre para perdición. Por eso es tan importante que tome esto en serio. Que no se me duerma o que no piense que se las sabe todas, porque ninguno de nosotros no las sabemos todas. Dice, esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios
antes de ser sellados. Escuchen, significa que si es la prueba que usted y yo vamos a pasar antes de ser sellados, esta es la prueba que va a determinar en el juicio investigador si usted recibe el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Escuchó bien esto, sí o no? Usted dice, entonces esto significa que todos los sabáticos vamos a ser salvos, porque todos guardamos el sábado. Hay una cita de ella que dice que los únicos que van a escoger el sábado van a ser los que tengan el carácter similar al de Jesús. O sea que es mucho más que guardar el sábado. Es tener la fe de Jesús para obedecer su ley cuando todo el mundo esté en contra. Imagínese usted parado, ¿ok? Imagínese usted parado y alrededor suyo existan 10 millones que están a favor del domingo. 10 millones a favor del domingo y usted seamos 4 o 5 que estemos parados. Me voy a incluir yo, por si acaso. Y estamos parados ahí, mirados para alrededor y... ¿Qué hacemos? No sé, usted el pastor haga algo. Pero si decimos que somos sabáticos, nos van a matar. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que postrar delante de la imagen. Hagamos como que nos estamos aprovechando los zapatos entonces. Hermanos, vamos a inventar cualquier cosa con tal de no enfrentar esto. Pero si usted y yo no lo enfrentamos verdaderamente, vamos a ser encontrados culpables. No lo tome ligeramente todo esto, hermanos. Porque no va a haber nadie de este lugar que no se vea enfrentado con esta decisión. ¿Me escuchó bien? Nadie de este lugar no se va a escapar. Si usted piensa que esto no es para mí, esto es para la hermana que está allá, yo estoy bien, usted está mal. Usted y yo debemos tomar esto muy en serio. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Acá dice claramente que la imagen será levantada. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando este poder, la bestia que sube de la tierra, se una con la que sube del mar y ellos van a pasar una ley. Así como en la bestia de Nabucodonosor se pasó una ley de que no podían, de que tenían que postrarse delante de la imagen. Le pregunto, ¿esa ley estaba en contra de la ley de Dios, sí o no? Porque la palabra de Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las adorarás. Por lo tanto, como iba en contra, si se postraban, iban a favor de Satanás y en contra de Dios. En esta imagen también se va a hacer algo similar. Se va a pasar una ley donde se hará del domingo el día de adoración, el día de reposo, el día de descanso. Y entonces se levantará esa misma imagen. ¿Y saben lo que es más triste de todo? Elena de White tiene una cita que dice que la mayoría de los adventistas del séptimo día se van a pasar para el otro bando. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? Así es. ¿Y sabe por qué se van a pasar para otro bando? O mejor dicho, a lo mejor, ¿por qué nos pasaremos para el otro bando? Porque no tenemos raíces ni una relación real con Jesús. ¿Por qué piensa usted que esos 3 judíos no tenían miedo ni a la muerte ni a nada? Porque sabían perfectamente bien que Dios era real y verdadero.
Te pregunto, ¿sabes tú que Dios es real? Si crees que es real, si crees que está a tu lado y que conoce tu mente y tu corazón, que sabe los pasos que das cuando te levantas, cuando te acuestas y tiene todo el control de tu vida, si crees eso, si tú crees eso, cuando venga esto, nada te va a afectar. Porque seguiremos adelante mirando al invisible, no mirando lo que los demás hacen, queridos hermanos. Dice la sierva del Señor, ¿a dónde me quedé? Lo voy a tomar de nuevo. Dice, esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo. Los que acepten este día aceptarán el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. ¿Existe hoy una marca de la bestia? ¿Sí o no? ¿Ven? Por eso es que yo le hago esta pregunta, porque muchos escuché que dijeron sí. Todavía no hay una marca de la bestia. Aún más, todavía no está la bestia. Y todavía no está la imagen de la bestia. Pero todavía no está. La imagen comienza a tomar forma. Pero ¿cuándo toma forma la imagen? Ya vamos a llegar a eso y quiero que lo entiendan. Apocalipsis 15, versículos 5 al 6. Y aquí los voy a probar. Pongan atención a lo que ustedes están leyendo. Dice así. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierta en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Fíjense bien. Aquí ocurre algo que es realmente extraordinario. El versículo 6 nos dice que del templo salieron los 7 ángeles que tenían, ¿qué cosa? ¿Cuáles son esas plagas? Las 7 plagas postreras. Pero en el versículo anterior, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa eso? Significa que cuando la gracia haya sido cerrada, porque cuando los 7 ángeles con las plagas postreras salen, ya la gracia se terminó. Y entonces, antes de que salgan los 7 ángeles con las últimas 7 plagas, el Señor va a abrir en el cielo el arca del testimonio y toda la tierra va a ver los 10 mandamientos. Esto que tenemos acá. Y el 4º mandamiento va a brillar más que los otros. ¿Por qué? Porque la tierra habrá decidido seguir el primer día de la semana en vez del 7º día bíblico. ¿Sabe por qué lo va a hacer eso? ¿Y por qué no lo hizo antes el Señor? ¿Por qué no mostró los mandamientos al comienzo de todas las cosas para que toda la tierra pudiese ver que ese era el 4º mandamiento? No. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque cuando lo hizo ya estaba la gracia cerrada, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué lo hizo después? Exactamente, hermano, porque Él cuenta con un pueblo que va a enseñar la verdad y con la palabra de Dios que es eterna. Si usted tiene su Biblia, si usted estudia su Biblia, si usted entiende que los 10 mandamientos son eternos, que Dios escribió estos mandamientos con su propio dedo y que no pueden ser cambiados, ¿de dónde sacan que el domingo es el día que el Señor ha escogido? En ninguna parte. Todos los que escojan va a ser porque van a creer en los hombres y no en Dios. Cuando crean, va a ser demasiado tarde. Miren lo que dice Maranata, el Señor viene. Dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia
el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus bienes. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y esto es lo que casi todos olvidan. Esto usted no se puede olvidar. ¿Cuándo se levanta la imagen de la bestia? No, de a uno nomás, ¿ah? ¿Cuándo qué? A ver. Alguien que levante la mano y me diga. Fuerte, con personalidad. Hermano Rubén, dígame. Sí, pero da un detalle mucho más importante. ¿Cuál es el detalle que usted tiene y se está perdiendo? ¿Quiénes son los que van a levantar la imagen? Los falsos protestantes, lo que usted está siguiendo, la mayoría de ellos, si les enseñan cosas cambiadas, no bíblicas, esos van a levantar la imagen de la bestia. Ellos van a ir al gobierno y le van a decir al gobierno, mire, nosotros queremos que usted pase una ley para que toda la tierra se postre delante de la imagen de la bestia, pero esa imagen es un falso día de adoración. Por eso es una imagen espiritual, no es una imagen física. Y van a decirle, pase esa imagen, pase esa ley. Y al principio la van a pasar disfrazada, pero después va a empezar a tomar vida la imagen y va a lograr que muchos perezcan bajo ese poder. Cuando la observancia del domingo, dice la sierva del Señor en Maranata, el Señor viene, sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Hoy día no hay bestia. Todavía no está la imagen. Pero viene. Esa imagen viene, ya se está comenzando a levantar. Y cuando todo el mundo sea advertido, cuando usted y yo nos comprometamos con este mensaje, cuando prediquemos el mensaje de ese tercer ángel que dice a todo el mundo que no podemos adorar a Roma ni sus leyes que están o se creen que están por encima de la ley de Dios. Entonces ellos van a escoger y van a recibir la marca de la bestia porque les fue advertido. Y hay una ley que tristemente trata de obligarlos. Dice así, Maranata, el Señor viene. Existe un marcado contraste entre los que tienen el sello de Dios y los que adoran a la bestia y a su imagen. Los fieles siervos del Señor tendrán que soportar la más encarnizada persecución por parte de falsos maestros que no prestarán atención a la palabra de Dios y pondrán piedras de tropiezo en el camino de los que deseen oírla. Fíjense bien. Si usted está escuchando a esos falsos maestros que enseñan el domingo, usted se está preparando para recibir la marca de la bestia. Y dice claramente que son falsos maestros, pero el pueblo de Dios no debe temer. ¿Qué dice, hermanos? El pueblo de Dios no debe temer. Usted y yo no tenemos por qué tener miedo cuando esto ocurra. Satanás no podrá trasponer su límite. El Señor será el amparo de su pueblo. Considera el daño hecho a sus siervos por causa de la verdad como inferido a sí mismo. Cuando se haya tomado la última decisión, cuando todos se hayan puesto de parte de Cristo y sus mandamientos o de parte del gran apóstata, Dios se levantará en su poder
y los labios de quienes han blasfemado contra él serán acallados para siempre. Todo poder opositor recibirá su castigo. Dice la historia de la redención, capítulo 54, la más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. ¿Quién tiene que dar este mensaje? Pero acá dice que es un ángel. Un ángel significa un mensajero y Dios utiliza para la predicación a los seres humanos. Nosotros somos los mensajeros de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres tú ser un mensajero de Dios? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren ser un mensajero de Dios de este mensaje, hermano? Como 3 personas, estamos muy bien. Hermanos, si usted y yo no nos envolvemos en este mensaje, vamos a quedar fuera. ¿Me escuchó bien o no? ¿Cuántos quieren predicar este mensaje? Las mismas manos, como 3. La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. ¿Qué llevó a la iglesia a entrar en ese estado? Fue la apostasía. La selva del Señor dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, de modo que la apostasía en las iglesias preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Qué es apostasía, queridos hermanos? Es apartarse de la verdad. Si Dios nos mostró a nosotros el camino y la iglesia comienza a apartarse de la verdad, yo preparo junto con eso el camino para unirme con Roma, queridos hermanos. Ha llegado el tiempo cuando el poder milagroso del archiengañador se revelará con mayor osadía. Sus errores ganarán tanto en seducción, y escuche bien esto, alucinadora, que confundirán y, si es posible, engañarán aún a los escogidos. Satanás va a actuar de tal manera que muchos de los que estamos aquí vamos a terminar fuera, si usted y yo no nos consagramos a Dios. Porque no hemos visto nada del poder engañador de Satanás todavía, de lo que tiene para la iglesia de Dios, porque él tiene un problema con la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Dice, ganarán tanto en seducción y alucinadora que confundirán y, si es posible, engañarán aún a los escogidos. El príncipe de las tinieblas y sus malos ángeles están obrando sobre la cristiandad e induciendo a los que profesan el nombre de Cristo a colocarse bajo el estandarte de las tinieblas para luchar contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El poder milagroso que se manifiesta en el espíritu, en el espiritismo, ejercerá su influencia en perjuicio
de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer las leyes del país como a la ley de Dios. Fíjense bien lo que va a ocurrir. ¿Qué es el espiritismo? Ya lo hemos hablado muchas veces. Espiritismo es pensar o creer que los muertos están en un estado consciente. ¿Y dónde piensa la gente que están los muertos? En el cielo. Satanás va a hacer que sus ángeles tomen forma humana y se presenten delante de los escogidos del pueblo de Dios principalmente y les haga parecer como que sus propios familiares les vengan a decir, mire, donde están equivocados. Yo vengo del cielo y en el cielo se guarda el domingo. ¿Qué vas a hacer cuando eso te pase a ti? ¿Qué vas a hacer? No, le vas a decir que es mentira. Pregúntenle a Eva lo que le pasó por hablar con Satanás. Si tú le hablas a uno de estos demonios, estás haciendo el mismo error que cometió Eva. Se paró delante de la serpiente y era Satanás y empezó a hablar con él. ¿Y qué terminó haciendo al final? Lo terminó convenciendo. Cuando eso ocurra, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cierra tus ojos, cae de rodillas y ponte a orar para que Dios te libere. Canta himnos a Dios, pero ni abras los ojos, ni lo mires, porque si lo haces, estás perdido para siempre. Los demonios tienen un poder que pueden hacerte caer en un trance y hasta en hipnotismo. No los puedes mirar. Apenas ves que se aparece una de estas, tú caes sobre tus rodillas y ni siquiera les hables. Si lo haces, abriste la puerta al enemigo. Dice la sierva de Dios, y ya estamos llegando casi al final, lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Todos los demonios están a favor de la ley dominical. ¿Saben por qué? Porque si usted y yo vamos con la ley dominical en el tiempo final, usted y yo estamos perdidos para siempre. Por eso ellos van a apoyar la ley dominical, ya que es una ley que se le ocurrió al gran maestro de la mentira, a Satanás, su líder. Y utiliza a un poder terrenal para enseñarlo al mundo entero. Cuando los Estados Unidos, escuche bien esto, el país de la libertad religiosa, porque para este país era un caudillo de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Lo que comience aquí va a repartirse ¿por dónde? Por todo el mundo, hermano. Todo lo que acá comienza termina en otros países. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Muchos dicen, tenemos que salir corriendo, vámonos a México, a Guatemala, a El Salvador. Como si allá afuera va a haber paz. No va a haber ni un solo lugar en la tierra donde usted y yo no suframos persecución. ¿Cuál es el mejor consejo que Dios nos da cuando este tiempo venga? Con respecto a dónde debemos vivir. Debemos salir de las grandes ciudades.
Porque ahí es donde Satanás va a ejercer toda su presión. Si usted y yo vivimos apartados de las grandes ciudades, vamos a tener más autonomía. Vamos a ser más libres de las presiones del enemigo. Y vamos a estar más cerca de Dios a través de la tierra, del sol, del aire y aún de las cosas que son difíciles. ¿Cuántos de aquí vienen del campo? A ver, levanten la mano los que saben del campo. Bueno, con algunos de ustedes me voy porque no tengo nada en este momento. Yo sé que no es fácil estar en el campo. ¿No es cierto que no es fácil? Nosotros estamos acostumbrados a la vida de la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad si usted tiene sed? Agarra un vaso, va. ¿Qué pasa en el campo cuando tiene sed? Tiene que agarrar un balde y caminar como 2 kilómetros para ir a ver el río. Y después tiene que volver con la... Después tiene que probablemente hervirla porque a lo mejor tiene algunos gérmenes. Y entonces tiene que purificar y después tiene que esperar que se enfríe, porque si tiene sed no se la va a tomar caliente. Es diferente en la vida allá. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Pues vamos al refrigerador y si está el refrigerador vacío nos vamos al supermercado. Pero cuando allá tenemos hambre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a los árboles, ir a sacar cosas, cocinarlas, ir a la tierra. Hermanos, no es lo mismo. Usted y yo tenemos que reaprender nuestras vidas. ¿Dónde me quedé? A ver, ayúdame. Oh, este lo terminé. Mire esto es muy interesante. Esto lo saqué de eventos de los últimos días. Todas estas cosas van a ocurrir justamente en el tiempo de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia. Dice así. El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. O sea, que durante todo el tiempo en que esté la gracia abierta, el Señor va a estar sellando a su pueblo, pero también Satanás va a estar poniendo la marca de la bestia. Cuando quede el último sellado y el último marcado, entonces termina el tiempo de gracia. El tiempo de gracia terminará repentina e inesperadamente. ¿Qué significa esto? Significa que usted ni yo sabemos exactamente en qué momento va a ser el último sellado en el cielo. No tenemos idea. La actividad humana después del fin del tiempo de gracia. Se va a acabar la gracia y acá en la tierra todo el mundo va a seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Todos van a estar en sus cosas, van a ir a trabajar, van a estar ocurriendo cosas en la naturaleza, pero todo el mundo va a seguir con su vida natural. Incluso hasta el pecado va a seguir avanzando y nadie ni siquiera se imagina lo que viene sobre la tierra. Dice, continúa la incredulidad y los placeres prohibidos. Claro, si vivimos en pecado durante el tiempo de gracia y se acabe, vamos a seguir exactamente igual que antes. Como si nada hubiera pasado en el cielo y nadie va a tener idea, ni aún los adventistas del séptimo día. Los hombres estarán totalmente absortos en los negocios. Si nosotros estamos más preocupados del dinero que de las cosas espirituales, usted y yo vamos a estar absortos en esas cosas y no nos vamos a dar ni cuenta tampoco, querido hermano. Los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo, van a seguir mintiéndole a todos aquellos que el domingo es el día del Señor y ya su juicio fue hecho en el cielo. Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia porque él no sabe, pero lo infiere más o menos por las cosas que está ocurriendo y porque él es muy estudioso ¿de qué? De las profecías. Satanás estudia las profecías, no para que le haga bien, sino para saber cómo actuar y en qué momento actuar. Habrá hambre de la palabra, ahí recién vendrán todos a querer escuchar la palabra de Dios, pero sus casos estarán sellados para perdición. Yo le pregunto, ¿por qué esperar a ese momento cuando usted tiene la posibilidad hoy día de estar a cuentas con el Señor? Hoy día tiene esa posibilidad. No más oraciones por los impíos, ya no habrá intercesor. Usted y yo, si pecamos en el tiempo
cuando termine el tiempo de gracia, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Quedamos perdidos para siempre. Entonces, ¿cuándo tenemos que acostumbrarnos a no pecar más? Ahora. Hoy es el tiempo en que usted y yo debemos acostumbrarnos a no pecar, porque si seguimos pecando y pecando, cuando llegue ese momento vamos a seguir pecando. Y Satanás va a venir con todo sobre cada uno de nosotros, queridos hermanos. No habrá más oraciones por los impíos, ya nadie podrá orar por nadie más, porque no habrá intercesor. No es posible transferir el carácter, significa que usted y yo ni podemos ser santos porque alguien más es santo, ni le puedo dar de mi santidad si yo soy santo a aquellos que no fueron santificados. ¿Quiénes van a ser los únicos que vamos a poder preparar nuestra vida? Es cada uno de nosotros. Nadie me puede preparar a mí. La decisión para ser santo tiene que ser ¿de quién? Mía y suya. Otro tiempo de gracia no convencería a los malvados, hermano. Dice así, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, escuchen bien esto, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Significa que muchos en el tiempo del fin van a ser ¿qué? Exactamente. Porque aquí lo dice claramente que los que van a ser decapitados son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Significa que está hablando del tiempo del fin. Usted sabe que hace un tiempo atrás, hace bastantes años atrás, en el puerto de Long Beach, llegaron unas cajas y las cajas tenían un sello del Vaticano. Y entonces dice que una grúa las pescaba las cajas, yo te las llevaba y las ponía en un lugar para transportar. Una de esas cajas cayó, se cayó y se abrió. ¿Sabe lo que eran? Guillotinas. Eran guillotinas en pedazos, piezas para ponerlas juntas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que muchos van a morir o vamos a morir en la guillotina. Pero para eso usted y yo tenemos que tener ¿qué cosa? Tenemos que tener toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra valentía. Porque aquí se necesita valentía, ¿sí o no? ¡Claro! Pero también se necesita fe, porque si usted y yo decimos, no, y si me muero ahí y el Señor no me salva, pues ahí nos vamos a quedar. Exactamente. Excelente versículo, hermana. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero acá dice claramente que aquellos que no adoraron la bestia ni su imagen, muchos de ellos van a ser decapitados. Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, pero estos fueron los que vivieron y reinaron con Cristo ¿por cuánto tiempo, hermanos? 1000 años en el cielo, pero después reinarán eternamente con Cristo acá en la tierra. Y termino con esta última cita, que espero que se quede en sus mentes el resto de sus días. Dice así: al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. ¿Escucharon bien? Hoy día hay cientos de miles de religiones y todos dicen tener la verdad, que no esto, que aquí, que allá, que la fe, que la gracia, que el domingo, que el sábado, que el viernes, que el jueves, que el lunes, que todos los días, que no es así, que así. Y todo el mundo representa algo. Pero la verdad es que al final del tiempo van a haber solamente dos grupos sobre la tierra. Uno va a ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Y el otro grupo va a ser, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Y ahí van a estar todas las religiones envueltas. Porque las religiones van a ser solamente resumidas a dos. ¿En cuál vas a estar tú? ¿En los que adoran la palabra de Dios, su ley y a Cristo? ¿O en los que adoran al hombre y sus falsas leyes que nos dividirán a todos acá en la tierra? Dice así, termino. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como a pobres, así libres como a esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. ¿Quién no va a tener la marca? ¿Y cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Menos mal que usted tiene voz gruesa porque lo puedo escuchar. Muchos piensan que el pueblo de Dios es el que tiene un título acá arriba. No. O toda clase de cosas, pero el pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Hay necesidad de explicar eso? No, los mandamientos son los que están en Éxodo 20. Tienen el testimonio de Jesús, que significa que tienen el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10, y tienen la fe de Jesús. O sea, vamos a hacer las mismas obras de Jesús en la tierra. Dice, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Pasmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Decimos amén a eso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en ese grupo que tendrá arpas y cantará el cántico de Moisés y del Cordero? Si usted quiere cantar ahí arriba, tiene que empezar a cantar acá. ¿Es la verdad, sí o no, hermano Ricardo? Si usted no canta acá, y no me refiero a venir aquí a salir un solo, no, me refiero a cantar de lo más profundo de su corazón. Alabar a Dios, porque Dios ama la alabanza de su pueblo. Y en este grupo de dos que van a quedar en el fin de la tierra, pues puede que sea usted, puede que sea yo, el que terminemos en el lado equivocado. Pero ¿cuántos de ustedes quieren terminar en el lado correcto? Vamos a cantar un himno. Puesto de pie, por favor. Vamos a entonar el himno. Contenamos siempre nuestra fe. 508. No los escucho. De Jesús, la corona Él nos dará. No deseamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión, la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial.
Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Antes de tener nuestra oración final, me quedó en la mente el último párrafo donde dice que en el tiempo del fin habrán solamente, ¿cuántos grupos, hermanos? 2 grupos. Ahí no va a haber católicos, apostólicos, testigos de Jehová, islámicos, hindúes. Ahí se va a acabar todo eso. ¿Qué es lo que va a quedar? Van a quedar los grupos que guardan la ley de Dios, son fieles a la ley de Dios, y los que van en contra de la ley de Dios. Y todos esos van a ser puestos en un solo grupo, que va a ser la gran mayoría. Y los que sean leales a Dios van a ser pocos. ¿Cuántos eran los que se pararon delante de la imagen y no se postraron? Y estaba toda la tierra en ese lugar, toda la tierra, y solamente 3 se mantuvieron leales. ¿Usted piensa que usted y yo no vamos a ser probados a lo máximo? ¿Usted cree que vamos a pasar esa prueba solamente porque nuestros nombres están escritos en un libro terrenal? No. Para que nuestro nombre pueda ser sustentado y aguantado por el poder de Dios, usted y yo tenemos que preocuparnos de que nuestro nombre esté escrito y registrado en los libros del cielo. Mucha gente está preocupada de los registros terrenales. Los registros terrenales nunca te van a hacer salvos. Nunca. Porque el único registro que Dios está esperando y que va a usar va a ser lo que está escrito en nuestras hojas de vida por las cosas que estamos haciendo ahora. Usted y yo tenemos ángeles, y esos ángeles registran hasta lo que nosotros pensamos, queridos hermanos. Y todo es puesto en los registros celestiales. La salvación no es tan fácil si usted y yo no estamos 100% comprometidos con Dios. La gracia de Cristo no es una gracia barata, como la mayoría enseña. Oh, el pecado es grande y el pecado abunda, pero todos vamos a ser salvos. Eso es una mentira. Porque la palabra de Dios dice que el Señor viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Significa que nadie de los que está y Dios se llevará van a tener pecado, hermanos. Satanás nos ha hecho pensar que el pecado lo podemos practicar y Dios nos va a salvar con ese pecado. No es así. Y nadie va a poder escoger, cuando se levante la imagen, va a poder escoger no postrarse delante de la imagen si tiene en él o en nosotros. Solamente los que hayan renunciado al pecado van a poder hacer frente a esa gran prueba que se llevará delante de toda la tierra. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿hay alguien aquí que quiera decirle al Señor, Señor, ayúdame
a ser parte de ese pueblo, porque en este momento no lo soy, pero quiero llegar a serlo, porque comprendo que muy pronto yo seré probado o probada, si es una dama, hasta lo más sumo. Si tú quieres que el Señor te ayude, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Dios. Tienes que aceptar lo que Dios te ofrece. Tienes que pensar que Dios está a tu lado en este momento y te está llamando a convertirte en ese pueblo especial. Pero si tú no lo quieres, Dios te va a respetar esa decisión también. Si tú quieres decirle a Dios, Señor, ayúdame, úsame, ayúdame a ser fiel en todas las cosas, ayúdame a dejar de ser lo que he sido, pues el Señor te llama y te invita a que vengas aquí, delante, para orar por ti, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre su pueblo y podamos estar preparados para ese gran día. Amén. Acérquese. Que el Señor le bendiga. Acá tenemos a alguien que, dése vuelta para que vean. Ella es una visita que viene por primera vez a nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Segunda vez? Segunda vez. Y ella ha venido aquí al frente porque quiere ser tocada y quiere ser usada por Dios. ¿Hay alguien más acá que quiera decirle al Señor? La gran mayoría de nosotros somos miembros de esta iglesia, pero ¿hay alguien más que quisiera decirle a Dios, Señor, por favor, ayúdame, porque aunque estoy aquí, estoy frío, estoy fría y necesito de ese poder para avanzar? No quiero perecer en ese gran día. Yo quiero ser salvo. Si tú quieres decirle eso, ven aquí al frente. No te quedes en tu lugar. No te quedes ahí, porque el Señor te va a poner algo muy especial dentro de ti si avanzas por fe en el Señor. Amén. Amén, hermano. El Señor está preparando un ejército. ¿Quieres ser tú parte de ese ejército, hermano? Necesitas soldados, no para ir a la guerra de Ucrania ni de Rusia, sino para la guerra espiritual que viene sobre este mundo. Y esa guerra está quizás a punto de desatarse. Los ángeles sujetan los vientos mientras el pueblo de Dios será sellado. Y antes de que eso ocurra, tú puedes arreglar tus cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar y yo voy a imponer las manos sobre ella. Y si alguien más desea que tenga alguna petición especial en su corazón de sanidad, de alguna persona que quieren traer a los pies de Dios y quieren que los ancianos pues impongan sus manos, vengan acá al frente a los que tengan alguna necesidad. Y vamos a pedirle a nuestros ancianos, hermano Caso, hermano Alejandro, por favor, necesito a los ancianos acá. ¿Y dónde están los demás ancianos, hermano? Amén. Vamos a imponer nuestras manos en las personas que estén pidiendo oración especial. ¿Hay alguien que quiera alguna cosa especial en su corazón, que quiera que los ancianos impongan sus manos? Hermana. ¿Usted también, hermana? ¿Hay alguien más? Venga acá al frente. Venga acá al frente. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Arrodillémonos. Oremos. Padre Celestial, tu palabra es verdad. Y este día nos has hablado a todos a través de esa bendita verdad. Te rogamos, Señor, humildemente, que nos perdones por nuestros pecados y que nos convirtamos en ese pueblo especial que tú tienes y que usarás en la última predicación
sobre este mundo. Derrama tu Santo Espíritu sobre tu pueblo y sobre todos nosotros que necesitamos de ese poder para convertirnos en ese pueblo especial. Que nadie que está en esta hora arrodillado pueda levantarse de sus rodillas de igual manera que cuando entró en este lugar, para que no nos postremos delante de esa imagen que será levantada ante nosotros. Ayúdanos a tener el espíritu que tuvieron esos 3 hebreos. Ayúdanos a ser obedientes, a alejarnos del pecado. Quita la frialdad de nuestro corazón, derrite toda la mundanalidad y por favor ayúdanos para ser consagrados a tu obra y al amor de Jesús. Toma control de nuestras vidas y haznos un pueblo lleno de tu amor, lleno de tu perdón y lleno de lo que tú eres, Padre Celestial. Enséñanos el amor agape, el amor que ama sin condición y quita de en medio todo lo que dificulta y todo lo que obstaculiza mi relación con el Señor Jesús. Lávanos con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y te encomiendo esta alma preciosa en las cuales imponemos nuestras manos para que el Espíritu Santo selle su mente y pueda sellar su vida contigo, Señor. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.